Las razones de la victoria de Abdelkrim son complejas. Consciente de su inferioridad en hombres y en armamento, eludió siempre la batalla frontal con el adversario. Su táctica fue la de la guerrilla. Acoso a destacamentos aislados, ataques nocturnos, sabia alternancia de ferocidad guerrera y liberación de presos, destinada a confundir y desalentar a los invasores. Buen conocedor del terreno, favorecido por la áspera y casi inexpugnable configuración de sus montañas, disponiendo, como disponía, de la complicidad de sus habitantes, supo moverse como un pez en el agua y privar a los españoles de oxígeno. Como decía el futuro líder vietnamita Ho Chi Minh, la enseñanza de la guerra del Rif consiste en mostrar claramente la posibilidad de contener y vencer a un ejército moderno y organizado por parte de un pueblo pequeño que empuña las armas y defiende su patria. Los rifeños tienen el mérito de dar esta lección al mundo entero. Simultáneamente a estas tácticas, empleadas después con éxito por los argelinos, vietnamitas y afganos en sus luchas de liberación nacional, Abdelkrim introdujo en el sistema tribal y anárquico de las jarcas innovaciones y técnicas modernas. Los soldados llevaban consigo alimentos para 8 días. Eran instruidos en el manejo de las armas recién capturadas, adoctrinados respecto a su misión patriótica y liberadora. Abdelkrim adquirió un centro de escucha y transmisión de radio. Estableció una red de comunicación telefónica en los territorios bajo su dominio. Utilizó los instrumentos de la guerra psicológica, recibiendo a corresponsales extranjeros y concediéndoles entrevistas. Su mayor desventaja fue la falta cruel de hospitales y médicos. Los heridos y lisiados rifeños eran atendidos por curanderos locales, y solo al adueñarse de Shawen pudo disponer del material médico de su hospital, abandonado en su huida por los españoles. La estrategia revolucionaria de Abdelkrim no fue solo de orden militar, sino también social, administrativo y político. La asamblea que proclamó la independencia del Rif y su reconocimiento como amir de las cabilas estableció un marco jurídico constitucional basado en la participación de aquellas, con sus shiur y caídes de toda la zona liberada. La sede del órgano supremo de gobierno en Axdir se llamaba Mahkama, y de él dependían otras 4 sedes de gobierno administrativo militar, encargadas asimismo de la aplicación de la justicia conforme a la Sharia. El Estado rifeño estaba dotado de un poder ejecutivo ejercido por un consejo de ministros y de un poder legislativo, el de la Yemá. Abdelkrim suprimió la costumbre tribal de resolver los conflictos familiares mediante venganzas que diezmaban a la población de las cabilas. Hizo demoler las torrecillas o bastiones construidas junto a cada casa para disparar contra el clan enemigo. Prohibió el porte de armas con munición fuera de los campos de operación militar. Abolió el rapto de muchachas, común entre los enjaya, las mutilaciones corporales a los culpables de robo y las prédicas antijudías. En el campo administrativo, garantizó la seguridad de los bienes y vías de comunicación. Reguló un nuevo sistema de impuestos. Intentó elaborar un censo de la población y una reforma agraria destinada a confiscar las tierras de los notables que colaboraban con España para su distribución entre los rifeños pobres. Su concepción jurídico-estatal aunaba así, como señala María Rosa de Madariaga, la tradición y la modernidad. El desastre de Anual conmovió profundamente a la sociedad española. Mientras las fuerzas democráticas, el PSOE, la CNT y el pequeño Partido Comunista acentuaban la presión popular contra la guerra, un núcleo de jefes y oficiales encabezados por Franco y Millán Astray impusieron a los sucesivos altos comisarios nombrados por el gobierno la intensificación de la lucha. En septiembre de 1921, una contraofensiva española hasta Monte Arruit permite descubrir a nuestros soldados, dice Miguel Martín, el desolador espectáculo de unas ruinas cubiertas de sangre reseca, cadáveres mutilados, restos putrefactos de compatriotas, víctimas de una guerra tan cruel como injusta. Ni el bombardeo naval de Asdir, ni la batalla de Titsi Atza consiguen hacer mella en el dispositivo militar rifeño. Las diversas conversaciones indirectas entre el gobierno español y el amir no dan resultado ante la negativa de Abdelkrim a someterse a la autoridad del jalifa nombrado por España. Con la toma del poder por el general Primo de Rivera, las posibilidades de una paz negociada parecen reales.
el jefe del directorio militar, conocido por su oposición a la aventura colonial africana, ha admitido ante un corresponsal extranjero: Abdelkrim nos ha derrotado. Posee las ventajas inmensas del terreno y del fanatismo de sus seguidores. Nuestras tropas se hallan agotadas por una guerra que ha durado años. No ven por qué tienen que luchar y morir por un pedazo de territorio sin valor alguno. Conforme a sus convicciones, inicia conversaciones secretas con el líder independentista y le propone la autonomía del amalato rifeño. Pero desde su posición de fuerza, aquel se niega a entrar en su juego contemporizador y rehúsa la oferta. Cuando Primo de Rivera visita Melilla, la acogida hostil de los oficiales del Tercio y el brindis amenazador de Franco le obligan a dar marcha atrás. En 1924, Abdelkrim extiende sus operaciones a la Yebala. Las cabilas de la zona, dependientes hasta entonces del Raisuni, se unen a su vez a la lucha independentista y con su ayuda corta la carretera de Tánger a Tetuán, aísla a Ararache y pone cerco a Sahuel. La caída de esta ciudad será el último gran revés del ejército colonial español. Miles de muertos, heridos y prisioneros, pérdida de grandes cantidades de armas modernas y material militar. Ante las proporciones de la derrota, Francia se ve obligada a intervenir. El ejemplo del Rif amenaza con extenderse a todo Marruecos y pone en peligro su protectorado. Con el pretexto de la ocupación por Abdelkrim de la cabila de Beni Serwal, que, según los franceses, formaba parte de la zona, en verdad imprecisa, atribuida a Francia en 1912, el gobierno de París decide coordinar su acción militar con España. Tras la conferencia de Madrid en junio de 1925 y la visita del mariscal Pétain a Tetuán, los dos ejércitos emprenden una ofensiva destinada a pillar a Abdelkrim entre dos fuegos. El desembarco victorioso en la bahía de Alhucemas el 8 de septiembre constituye el elemento decisivo en la última fase de la guerra. Mientras los españoles, con el apoyo aéreo francés, ocupan Axtir e incendian la casa natal de Si Mohamed, los franceses recuperan las zonas perdidas entre Taza y Fez durante el ataque por sorpresa de los rifeños. En otoño de 1925, los aliados han reunido un ejército de 280.000 hombres apoyados por tanques, una poderosa artillería y 44 escuadrillas de aviación. La ofensiva de Pétain se inicia con una serie masiva de bombardeos aéreos destinados a aterrorizar a la población. Según las propias fuentes militares francesas, la Escadrille Sérifienne realizaba un promedio de 410 misiones diarias. Las naciones civilizadas, dice con amargura el jefe rifeño, vienen a civilizar con aviadores. Matan a seres indefensos y los matan impunemente. Literalmente anegado por dos ejércitos bien pertrechados, Abdelkrim tuvo que rendirse a los franceses el 27 de mayo de 1926 y fue desterrado a la isla de la Reunión, en donde permaneció 21 años hasta su evasión a Egipto y continuación de su lucha por otros medios en favor de un Magreb árabe unido. El discurso anticolonialista de Abdelkrim, que invocaba unos derechos reconocidos hoy en la Carta de las Naciones Unidas, era en su época lúcido y premonitorio. En una carta abierta a las naciones civilizadas, el Amir del Rif escribía: ya es la hora de que Europa, que ha proclamado en el siglo XX su voluntad de defender la civilización y elevar a la humanidad, haga pasar estos nobles principios de la teoría a la práctica. De que se alce a defender a los humillados contra los agresores y de que sostenga, frente a los poderosos, el derecho de los débiles, cuyo sentido tradicional de dignidad no puede conducirles de no mediar un socorro exterior, sino a un final ineluctable, la autodestrucción. Los españoles creen que Europa les ha encargado de la reforma y civilización del Rif. Pero los rifeños preguntan: ¿acaso la reforma consiste en destruir viviendas con armas prohibidas o en ingerirse en la religión del otro y usurpar sus derechos? A diferencia de lo que hizo luego la propaganda republicana en 1936, con motivo de la utilización de mercenarios rifeños por Franco, al meter a la totalidad de los moros en el mismo saco,
el líder independentista supo distinguir siempre al pueblo español del partido colonial denunciado en la península por todos los intelectuales y políticos honestos. Como podemos advertir hoy con la perspectiva del tiempo, la acción de Abdelkrim se inscribía en un triple marco: rifeño, marroquí y norteafricano. Si tenemos en cuenta que el líder independentista se dirigía a menudo en sus mensajes a la nación y al pueblo de Marruecos, podemos deducir que su creación de un Estado rifeño, impuesta por las exigencias del equilibrio de fuerzas, fue la expresión de una estrategia a medio término realista y prudente. Como dice Abdel al-Laroui, dado que Abdelkrim no podía hablar ni tomar decisiones en nombre del sultán, prefirió, teniendo en cuenta las circunstancias, construir una república, asumir la responsabilidad de sus actos hasta el día en que Marruecos se liberara y devolviese el poder a su legítimo poseedor. Frente a la imagen trazada por sus enemigos de un caid local, predicador del yihad contra los infieles, Jacques Berck distingue en él a un auténtico jefe político que extendió sus ambiciones a una idea nacional e incluso al juego internacional. En plena guerra del Rif, había enviado en efecto mensajes a los hermanos de Argelia y Tunisia, y en 1947, anticipándose a la reciente unión de los 5 estados del Magreb, proclamada en Marrakech, creó en el Cairo un comité de liberación del Magreb del que formaron parte Bourguiba, Alal el-Fassi y los líderes independentistas argelinos. En lo que toca a España, la guerra del Rif y derrota final de Abdelkrim tuvieron consecuencias desastrosas para el régimen democrático y sentaron las bases de una dictadura que se prolongará por espacio de 40 años. La creación del cuerpo de la Legión por Millán Astray y Franco, compuesto de voluntarios españoles y de otros países, a fin de vigilar y suplir al desánimo y falta de motivación de nuestros soldados, así como la aparición de una casta de jefes y oficiales africanistas que no tardarían en alzarse contra sus superiores, fueron producto de aquella guerra represiva y la experiencia amarga de sus humillaciones. Investidos de una mística nacionalista, al servicio de nuestros presuntos valores eternos, Franco, Sanjurjo, Millán Astray, Mola, Yagüe, Muñoz Grandes templaron su espíritu de lucha en Marruecos y prepararon desde allí su sangrienta salvación de España. A la matanza de rifeños, durante y después de la guerra, seguiría la de los propios españoles. Ninguna ilustración mejor del axioma, conforme al cual no será jamás libre el pueblo que, por una u otra razón, consienta en oprimir y aplastar la libertad de otro pueblo.